Números 13:27. Y el título de esta enseñanza es Enfrentando un gigante. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que ya se producen. Sin embargo, el pueblo que las habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque lo que nos convoca es tu amor. Y gracias, Señor, porque tú fuiste y tú eres quien das la promesa de una tierra prometida. Y hacia allá marchamos, Dios. Sabemos que hay gigantes, pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nos sometemos a ti, Dios, en obediencia, en humildad, en arrepentimiento. Y resistimos a Satanás con todas sus mentiras, con todos sus engaños, con todos sus ataques. Y sabemos que no le queda otro remedio que huir delante de tu presencia. Declaramos la victoria y tu poder y tu gloria en esta sala virtual y la llenura de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor le había dicho a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregarle a los israelitas. Una tierra que estoy por entregarles. Una tierra que estoy por entregarles. Pero los exploradores van y regresan con un informe. El pueblo estaba viendo el fruto que trajeron los exploradores y todos coincidían que era una tierra sobreabundante, una tierra que fluía leche y miel. Pero la mayoría de ellos se concentró en los gigantes, en los problemas y no en la bendición. ¿Quién había dicho que les entregaría esa tierra? Dios mismo. Dios mismo les había dicho que les entregaría esa tierra. ¿Qué los hizo perderse la bendición de entrar en la tierra prometida? Los gigantes son inevitables. Los problemas son inevitables. Si estás esperando una tierra prometida sin gigantes, en esta vida por lo menos, les tengo una mala noticia. No la van a encontrar. No van a encontrar en esta vida una tierra prometida sin gigantes. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y en Lucas 17, 1-2, nuestro Señor Jesucristo nos dice, los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Y quiero que veamos algunas de las características de los gigantes. Características de los gigantes. Los gigantes se ven grandes e intimidan. Se ven grandes e intimidan. ¿Recuerda la historia de David y el gigante Goliat? Así se veía este gigante. Estoy en el primer libro de Samuel. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero.
Los gigantes se ven grandes e intimidan. Los gigantes también son bocones. Así son bocones. Escuchen lo que el gigante le grita a David cuando esto lo enfrenta. Goliat, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Intimida, son bocones y parecen invencibles, son grandes, bocones, intimidan. Y así, invencibles, así vemos al gigante, así vemos los problemas. ¿Y por qué vemos tan grande al gigante? Por el temor. Por el temor. El temor paraliza. El temor nos hace ver indefensos. Vemos enorme el problema y nosotros por el temor nos vemos pequeñitos. Vemos el tamaño del gigante y lo comparamos con el nuestro. Si el gigante logra intimidarnos, nos paralizaremos y seremos presa fácil. Pedro, en el capítulo 5, el versículo 8, en 1 de Pedro 5:8 dice: su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo va a rugir como un león, pero no es un león. Es un enemigo derrotado. Cristo lo venció en la cruz. El verdadero león es el león de la tribu de Judá y él es quien pelea mis batallas. Enfrentando a un gigante, ¿cómo lo ves? Piensa por un momento. ¿Estás enfrentando a un gigante? ¿Cómo lo ves? Es Dios quien te dice que te dará esa tierra prometida. No tengas miedo. ¿Cómo ves al gigante? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Bueno, hay tres formas de enfrentar a ese gigante: huir, paralizarte y no hacer nada, o enfrentarlo. O sea, puedes huir o paralizarte y no hacer nada, o enfrentarlo. ¿Qué vas a hacer? Primero, si huyes despavorido, si retrocedes ante el gigante, permitirás que ese problema bloquee las metas que Dios tiene para tu vida. Dios le había dicho al pueblo de Israel que le daría esa tierra que fluía leche y miel. 10 de los espías vieron el tamaño del gigante. Eran 12 espías. 10 de ellos vieron el tamaño del gigante. La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos gigantes. Comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. En cambio, Josué y Caleb no vieron el tamaño de los gigantes, sino que vieron el tamaño de Dios. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita esa tierra. Ya son pan comido. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Recuerda que no es el tamaño de tu gigante, es el tamaño de tu Dios. Y es increíble porque el pueblo estaba viendo el fruto que producía la tierra. Era un racimo de uvas tan grande
que tuvieron que atravesarle una vara y cargarlo entre dos hombres. Pero pesó más el temor por los gigantes que la promesa de Dios que les había dicho que les daría esa tierra. 10 pelagatos contagiaron de temor a todo el pueblo y salieron huyendo de unos gigantes que ni siquiera habían visto. El pueblo no había visto los gigantes y por el informe de 10 pelagatos salieron corriendo. Fue que otros les contaron. Es que me dijeron que por allá hay gigantes. Es que me contaron y te paralizas y te pierdes la bendición. Huyeron despavoridos y renegaron contra Dios. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos has traído? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Wow. No desprecies las bendiciones que Dios te ha dado. Mira de dónde te ha sacado Dios. Y recuerda las veces que Dios te ha sacado de problemas, de situaciones difíciles. No digas, mejor nos hubiera dejado en Egipto. Salomón escribió: no añores viejos tiempos. No es nada sabio. Solo Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Los demás murieron en el desierto. Entonces, puedes huir despavorido. O segunda opción, puedes estancarte. Puedes estancarte, paralizarte y dejar de avanzar escuchando día tras día las amenazas del gigante. Discutes con el problema, pero no tomas ninguna vía de acción. Este problema no me va a quedar grande, dices, pero no actúas. Ni para adelante ni para atrás. Estancado. Recuerda que lo que se estanca se pudre. Lo que se estanca se pudre. En la historia de David y Goliat, vemos al pueblo de Israel paralizado de miedo, estancado, día y noche, escuchando las amenazas del gigante. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Muchos van por la vida solo discutiendo con los problemas y se les acaba el tiempo y no entran ni disfrutan de la tierra prometida. ¿Huyes despavorido? ¿Te estancas? ¿O hay otra opción? Enfrentar al gigante. Enfrentar al gigante. Enfrentarlo aunque tengas miedo. La valentía no es ausencia de miedo. La valentía es que cobras valor para enfrentar al gigante aunque tengas miedo. De no ser por David, los israelitas todavía estarían escuchando las amenazas del gigante. David no miró el tamaño del gigante cuando Goliat tenía paralizado de miedo a todo el ejército israelita. Mira lo que pregunta David. David pregunta: ¿qué están dando por vencer ese gigante? No miró el gigante. ¿Qué están dando? Dijo. El gigante se puede convertir en una oportunidad para tu vida. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Detrás de cada dificultad
siempre hay una oportunidad. Entonces veamos cómo enfrentó David al gigante. ¿Cómo enfrentó David al gigante? Primero, usó sus dones y su experiencia. Usó sus dones y su experiencia. Saúl, quien era el rey de Israel en ese momento, y él era el llamado a enfrentar al gigante. Él quiso ponerle su armadura a David. No uses la armadura de otro para enfrentar al gigante. Usa tus propios dones y experiencia. No uses la armadura de otro. Sigo en el primer libro de Samuel. Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él, dijo David. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puedo hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y la metió en su bolsa de pastor. Usa tus dones y experiencia. Tu mayor dolor será tu mayor ministerio. ¿Qué más hizo David? Usó sus dones y su experiencia. David no se quedó discutiendo con el gigante. No discutas con el problema. No se quedó discutiendo con el gigante. Le gritó al gigante quién era su Dios. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Clarito. No discutas con el problema. ¿Qué más hizo David? Actuó con valentía. Actuó con valentía. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Para hacerle frente. Corrió hacia la línea de batalla, David. No permitas que el temor te impida entrar y disfrutar de la tierra prometida. Solo tú puedes bloquear las metas que Dios tiene para ti. Y en Josué 1:6-9, cuando Josué y Caleb van a entrar a la tierra prometida, 3 veces, el Señor les dice que sean fuertes y valientes. 3 veces. Le repite: sé fuerte y valiente. Josué 1:6-9. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo heredere la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas.
Sé fuerte y valiente para obedecer la palabra de Dios. Actúa con valentía. Y por último, ¿qué hizo David? Confió en Dios. Confió en Dios. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. La batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Confía en Dios. Y el Salmo 91 es una hermosa oración de confianza en Dios. Ya que has puesto al Señor por tu refugio. Si pones al Señor por tu refugio, ¿es el Señor tu refugio? Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Confía en Dios. El gigante cambia de tamaño cuando estás de rodillas ante Dios. Aunque parezcas pequeño ante el problema, Dios es más grande que ese problema. No es el tamaño de tu gigante, es el tamaño de tu Dios. Enfrentando un gigante, enfrentando un problema, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Lo ves como los espías o lo ves como Josué y Caleb? ¿Lo ves como el ejército de Israel, asustados, amedrentados, escuchando la voz del gigante? ¿O como lo hizo David, que usó sus dones y su experiencia, que no se quedó discutiendo con el gigante, que le gritó al gigante quién era su Dios, que fue valiente, que se puso en la brecha, que se puso en la línea de combate y que confió en Dios? ¿Qué vas a hacer con ese gigante? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Termino con Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra y gracias por recordarnos que en la tierra prometida hay gigantes. Pero la promesa de la tierra prometida, tú no la diste. Tú diste la promesa. Y vamos a conquistar esa tierra, Señor, aunque tengamos miedo. Porque confío en tu palabra. Confiamos en tu palabra, Dios. Usaremos nuestros talentos, los que tú nos diste. Tal vez ese mayor dolor, Señor, se convierta en nuestra mayor arma para vencer ese gigante. No discutiré más con los problemas, simplemente actuaré y confiaré, porque tú nos darás la victoria. Y tú hoy nos insiste, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo, porque yo iré contigo a donde quiera que vaya. Te damos gracias por esta mañana. Descansamos en ti y salimos con tu poder, en tu nombre, con tu palabra, a enfrentar ese gigante y sabemos que hoy será derrotado
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú nos das la victoria. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.